Voy a empezar entonces con la semana número 5. Estamos hablando de lo que viene a ser la parte de la Edad Media, enfocados en el poema Miocid, el siglo de oro, tomando en cuenta los tópicos renacentistas y la novela picaresca. Entonces, para empezar, vamos a enfocarnos un poco en la parte del contexto medieval de la época. Estamos hablando específicamente del siglo V y el siglo XV. ¿Qué sucede en este siglo? Como podemos ver en las imágenes, vemos que esta península ibérica va a comenzar a tener diversos cambios. ¿Quiénes son aquellos que lograron estos cambios debido a esta invasión que hacen a la península? Tenemos las invasiones visigodas y las invasiones musulmanas. Como sabemos, en esa época España vivía una sociedad bastante cristiana. Entonces, cuando vinieron los visigodos y los musulmanes, lo que ellos querían era, pues, implantar parte de sus costumbres, parte de su religión, parte del idioma también, pues, ¿no? Y eso generó una lucha interna, pues, entre los españoles y estos invasores. Luego de ello, pues como para poder vivir en paz, como se dice, con tranquilidad, lo que hicieron fue llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? En este caso, los reyes le pedían a los visigodos y musulmanes que aquellas parias en las que ellos se quedaban, pues tenían que ellos pagar de manera, pues, anual, ¿no? Pagaban estas parias de manera anual. Y era así como, pues, tenían todavía el poder los españoles sobre los musulmanes y los visigodos. Sin embargo, pues hubo otra guerra de la Reconquista, ¿no? Los españoles querían de todas maneras tener este espacio para ellos, ¿no? Entonces buscaban la forma de volver a sacar a estos visigodos y estos musulmanes. Es así que, pues, a través de ello, vamos a ver, pues, que parte de esta demostración de las reconquistas se va a evidenciar en las obras del Cantar de Miocid. Además de eso, tenemos una consolidación de reinos, pues, ¿no? Tenemos en este caso a lo que es Castilla, León, Navarra y Aragón, ¿no? Que son los reinos más importantes de España, ¿no? Los cuales se llegan a consolidar con la finalidad de, pues, darle una estabilidad eh, económica, social, ¿no? A sus pueblos. Bien. Entonces, ya que estamos hablando un poquito de este contexto histórico-social, pasamos a la siguiente parte. ¿Qué viene a ser el poema en sí del Miocid? Este poema del Miocid va a tener 3 cantares. Primero, que es el destierro del Cid. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar, la afrenta de Cormes. Un tema importante que se va a desarrollar en el caso de Cid viene a ser la nobleza, los tipos de nobleza que existieron en la época, ¿no? Tenemos un tipo de nobleza linajuda y tenemos el otro que es la nobleza advenediza. ¿Quiénes eran los nobles linajudos? Eran aquellos que nacían ya con el poder, es decir, como que se heredaba por generaciones este tipo de poder, ¿no? Este tipo de mandato. Como se dice, son aquellos que nacen de clase alta, pues, ¿no? Estos son los linajudos, por linaje, por sangre. A diferencia de los advenedizos, que eran aquellos que se ganaban su título de noble debido a las guerras conquistadas que habían tenido, ¿no? A las estrategias militares, todo a favor, obviamente, de su rey. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí en el primer cantar a Ruiz Díaz de Vivar, ¿ya? Ruiz Díaz de Vivar es acusado por los cortesanos envidiosos de haberse apoderado de las parias reales. ¿Qué pasaba? El rey Alfonso VI tenía en su corte tanto a nobles linajudos como también advenedizos. Esto pues ha generado que como que un tipo de conflicto, ¿no? Los linajudos no veían a los advenedizos como sus iguales, ¿no? Ruiz Díaz de Vivar era un noble advenedizo, ¿no? Y había ganado la confianza del rey Alfonso porque él
lo ayudaba en absolutamente todo, ¿no? A tal punto que el mismo rey lo mandaba a que él pueda ir y cobrar todo lo que son sus parias reales, pues, ¿no? Eso era lo que ellos hacían. Entonces había en específico aquí un noble que no le gustaba este tipo de situación, ¿no? Que viene a ser García Ordóñez. Entonces García Ordóñez, al percatarse de que el rey le tenía tanta confianza y lo mandaba a recoger las parias, pues vio que una forma de poder traicionar, o sea, como hacerlo quedar mal al Cid. ¿De qué manera? Pues dice que, cuenta la historia, que el Cid había ido junto con García Ordóñez, pues a ver todo lo que viene a ser el recojo de las pares, ¿no? Pero este recojo no era que duraba unos días o unas semanas, no, duraba hasta meses, pues, ¿no? Y recuerden que cada uno de ellos tenía su familia, pues, ¿no? Entonces les convenía ir a hacer su trabajo y regresar lo más pronto posible para seguir con otras actividades y estar con su familia, ¿no? Justo en el camino, pues García Ordóñez se quedaba en una paria y más arriba, pues el Cid iba a recoger, ¿no? Las otras parias. Entonces el Cid cumple su trabajo y cuando está regresando al castillo se da cuenta que en las parias donde tenía que García Ordóñez recoger el dinero, vio que los generales pues musulmanes se estaban peleando. Y el Cid pues les dice por favor que vea la manera de poder reconciliarlos, pues, ¿no? Para que se puedan ir rápido otra vez a Castilla. Pero como García Ordóñez era bastante, como se dice, pedante, bastante presumido, no le importaba, ¿no? Lo que sucedía, entonces le dijo, no, que ellos se arreglen, ¿no? Que ellos solitos vean cómo solucionan su problema, ¿no? Es así como, pues, el Cid ve que esto puede tardar más tiempo, entonces ve la forma. Eso era una característica del Cid, que a pesar de ser noble, se llevaba muy bien con la gente del pueblo y también con los musulmanes, pues. Entonces, él hace que estos dos hombres puedan reconciliarse, ¿no? Puedan llegar a un acuerdo. Y es así como por fin le pagan, pues, por fin las Borgoña. Eso obviamente en lugar de sentirse pues ayudado, lo vio como que el Cid se había metido en sus asuntos reales, ¿no? Como que, oye, ¿por qué yo te dije que no te metieras, ¿no? Que ellos solucionen, porque al fin y al cabo, para ellos era gente inferior, ¿no? ¿Por qué te metiste, no? Ahora me estás haciendo quedar mal. Eso fue lo que sintió García Ordóñez. Es así como que después él ve todos estos aspectos y decide regresar primero, ¿no? Como el Cid había logrado esta reconciliación entre estos musulmanes, lo que genera es que pues le pidan que se quede unos días, ¿no? Le dan de comer, lo atienden al Cid. Y García Ordóñez pues se va primero, ¿no? Entonces cuando él llega a Castilla, él informa pues que el Cid había robado, se había apoderado de varios pagos que en total le debía haber llegado al rey, ¿no? Entonces el rey como que al inicio se enfurece, ¿no? Pero siempre tenía esa duda, ¿no? Y García Ordóñez, obviamente, por el poder que tenía, recuerden que él era linajudo, ¿no? Era un cortés de alto rango. Le dijo, ¿cómo vas a desconfiar de nosotros, ¿no? Nosotros somos, este, que tenemos nosotros honra, tenemos respeto, ¿no? Tú tienes que creer lo que hacemos. Entonces el rey no tuvo más remedio que aceptar lo que supuestamente había hecho el Cid, ¿no? Y es así que el Cid es desterrado, ¿no? En realidad, en realidad, lo que debió pasar era matar, debían matar al Cid, porque una traición se pagaba con la vida en esa época. Pero el rey vio que el Cid siempre fue bueno con él, lo ayudó, ¿no? Y dijo, bueno, por esta traición no lo voy a matar, pero sí lo voy a desterrar, ¿no? Les tiene prohibido regresar a Castilla. Entonces, cuando el Cid regresa, se da con la sorpresa de que no lo dejaban entrar. Y él no entendía por qué, ¿no? Y pidió varias veces, inclusive, querer conversar con el rey, querer aclarar la situación, pero nunca se lo permitieron, ¿no? Lo único que él sabía era, pues, que había cometido, pues, traición, ¿no? Eso fue lo que le dijeron. Entonces, es así como el Cid, pues, se separa también de su familia, ¿no? Y tuvo que buscar nuevos horizontes.
Pero no es que se vaya solo, no, sino que tenía en el pueblo, como él era bien conocido, era un hombre bastante bueno, varios de los hombres que también apoyaban al Cid se fueron con él, ¿no? Porque dijeron, no lo vamos a abandonar, así como usted nos apoyó y nos ayudó, nosotros también lo vamos a seguir, ¿no? Entonces el Cid se va con un cúmulo de hombres, pues, a buscar nuevas formas de poder, más que nada, reintegrar su honra, porque eso es lo que él quería, ¿no? Que el rey le vuelva a querer, el rey lo vuelva a creer, tener cierta, como se dice, esos beneficios, pues, ¿no? Que tenía antes. Y él dijo, pues, que él, a través de sus pruebas, de sus evidencias, iba a demostrar que era inocente de lo que se le acusaba. Entonces, ¿qué hace el Cid? El Cid va a un pueblo cerca a Castilla, ¿no? Y se da con la sorpresa de que en ese pueblo nadie lo recibe, nadie lo recibe. Entonces él se comienza a preocupar, ¿no? Y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Este pueblo parece un fantasma, ¿no? Y ahí sale justo una niña, y esa niña le indica, pues, que por un mandato del rey, con mucha tristeza, el pueblo no le puede dar ni comida ni agua, ¿no? Porque eso era como un acto de traición, pues, ¿no? Y al verse esto como un acto de traición, pues nadie podía darle porque las iban a matar. El Cid, en lugar de enojarse, porque recuerden de que era, pues, era un hombre que había ayudado también a ese pueblo, no se enoja, los entiende y le dice que no se preocupe, que ellos van a seguir su camino, ¿no? Sin embargo, él estaba preocupado porque tenía hombres que alimentar, ¿no? Hombres que lo han seguido por su honorabilidad. Entonces, él sí dice, tengo que generar un plan, ¿no? Y como él tenía buena reputación en el pueblo, ya bueno, ya no tanto con los cortesanos ni con su pueblo de Castilla, pero sí con los musulmanes y los árabes, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ya sé qué plan voy a hacer. Él agarra dos cofres, ¿ya? Y los llena de arena todos los cofres, y se presenta ante unos musulmanes que tenían cierto gobierno también allá por cerca a Castilla, ¿no? Y les da pues estos dos cofres y les dice pues que estos cofres tienen pues oro, ¿no? Que ellos no lo pueden abrir, le dicen, no lo pueden abrir, pero tiene oro, tienen que confiar en mi palabra, ¿no? Yo lo quiero intercambiar, dice, estos cofres por, por caballos, por comida, ¿no? Entonces los musulmanes, sabían la reputación que tenían, deciden hacer el cambio, ¿no? Y decirles, no se preocupen que yo voy a regresarles, pues, ¿no? Este favor que me están haciendo. Y bueno, es así como el Cid se arma, pues, ¿no? Ya se arma, ya tiene hombres alimentados, tiene caballos, tiene armas también para luchar, pues, ¿no? En este caso, ya estaba preparado para la guerra. Entonces, él sí no era un hombre tonto, ¿no? O sea, de por sí era bastante bueno, pero no era tonto. Entonces él decía, la única forma que yo puedo demostrarle a mi rey de que sí vale la pena es conquistando tierras, recuperando las tierras que él quiere, pues, ¿no? Como saben, pues, como lo dije de manera inicial, estaba mucho esto de la guerra de la reconquista, ¿no? Ellos querían ir recuperando tierras como de lugar. Entonces es así como él llega pues a Barcelona, ¿no? A Barcelona y ahí se va a enfrentar con el rey, pues con el rey Ramón Berengue, ¿no? Él era un conde de Barcelona. Entonces, él, al ver que el Cid quería tomar su tierra, pues comienzan a pelearse, ¿no? Y ahí, de todas maneras, como saben, el Cid era bastante bueno en la guerra, ¿no? Sí lo termina venciendo y es así que tiene el Cid su primera espada ganada, que es la espada, pues, la espada la colada, pues, la espada la colada. Entonces ahí comienza el enriquecimiento del Cid, debido a que ganó al conde de Barcelona, ya comienza él a adquirir oro, comienza a adquirir caballos, comienza a adquirir nuevamente pues tierras, ¿no? Y va poco a poco empoderándose, ¿no? Y eso obviamente generó pues, como se dice, un rumor, pues, ¿no? Tú decías, uy, el Cid se ha vuelto pues una persona que ahora quiere invadir tierras
todo se lo quiere dar a su rey, ¿no? Y no era que se quedaba tampoco con todo, ¿ah? No, él sí todo lo que iba ganando en sus guerras, todo se lo daba a su rey, no le mandaba caballos, le mandaba pues oro, y el rey decía, pues no, ¿cómo es esto? ¿No? Este hombre en vez de quizás molestarse por lo que hizo, lo que está haciendo es darme regalos, pues, ¿no? Entonces eso comenzó a generar en el Cid como que se dice una duda de lo que iba a poder suceder. Es por eso que en el segundo cantar, en este segundo cantar, ya se da el acontecimiento, unos acontecimientos más importantes, que viene a ser que el Cid conquista Valencia, ¿ya? Va a conquistar Valencia. Ahora, Valencia era una ciudad muy parecida a Castilla, era bastante grande, bastante amplia, ¿no? Y él sí dijo, pues, que esta era la forma que él podía recuperar su honra, ¿no? Conquistando una tierra tan grande, ¿no? Entonces, él comenzó a ver cómo era que lo podía hacer, ¿no? Entonces, él se instala, él se instala fuera de Valencia, pues, ¿no? Con sus carpas y todo. Y ahí él observa, pues, que había un rey, ya, el rey, que quería de todas maneras, no tenía recursos propios, o sea, no tenía ciertos alimentos, pero había un recurso en esencial. ¿Cuál era ese recurso en esencial? Agua, ¿ya? El rey de Valencia no tenía agua. Entonces lo que él hacía era mandar a hombres, ¿no? Mandaba a hombres para que estos hombres puedan recuperar el agua, traer el agua y así poder subsistir en Valencia. Entonces, el Cid, como buen observador, lo que hace es que cada vez que el rey mandaba a sus hombres a traer agua, él capturaba a estos hombres, ¿no? Y no los dejaba salir, no los dejaba salir de Valencia, no los tenía capturados. Entonces el rey de Valencia cuando se entera de esto va con toda su gente, pues, ¿no? A pelearse con el Cid. Pero el Cid cedía, o sea, el Cid ganaba, o sea, a pesar de que mandaba el rey gente, mandaba hombres, todo, el Cid terminaba ganando, ¿no? Entonces el rey dice, ¿qué hago? Yo no puedo vivir sin agua, mi pueblo no puede vivir sin agua. No le quedó otra que rendirse, pues, ¿no? Y así se va rindiendo el rey de Valencia. Entonces, es así que él sí, ya teniendo a Valencia consigo, busca reunirse con su familia. Cuando pide eso al rey Alfonso, le dice que se quiere reunir con su esposa y sus dos hijas, el rey le dice que está de acuerdo, que lo va a permitir, ¿no? Pero primero que él quiere hablar con el Cid, ¿no? Eso para el Cid fue como que, ay, por fin el rey me ha perdonado, ¿no? Este encuentro que voy a tener con mi rey va a ser mi perdón, ¿no? Por eso que cuando el Cid ve al rey, lo primero que hace es arrodillarse, versar sus manos, sentirse, como se dice, tranquilo, ¿no? Por fin, poco a poco está recuperando su honra, ¿no? Ya el rey lo está perdonando. Entonces el rey le dice, pues que en realidad va a permitir que se ha traído a su esposa, ha traído a sus hijas para que estén con él y lo termina perdonando, ¿no? Y además de eso le indica, pues, de que el Cid, que como sus hijas ya crecieron, porque ya pues habrá pasado con todo esto de la guerra de Valencia, porque más o menos al Cid le tomó conquistar Valencia unos 9 meses. Y además de eso, contándolo del destierro, habrá pasado pues un aproximado de 4 años. Ya sus hijas estaban grandes, ya tenían pues como que la edad para casarse, ¿no? Recuerden que en esa época pues a la mujer se le casaba pues a partir de los 14, 15 años, pues, ¿no? Entonces ya era una edad como que se decía que la mujer estaba listísima ya para ser esposa. Y obviamente el rey para ayudarlo al Cid lo que hace es casarlo con unos infantes, ¿no? Unos nobles linajudos, que eran los infantes pues de Carrión, pues, ¿no? Estos infantes de Carrión eran familiares pues de García Ordóñez. Recuerden que García Ordóñez fue el que lo acusó injustamente al Cid. Pero bueno, como era un mandato de rey, él no podía meterse. Pues. Entonces se casan. Se casan y dice pues que estas bodas, la celebración de la boda duraron un aproximado de 15 días, ¿no?
celebraron las bodas y duró un aproximado de 15 días. En el caso del tercer cantar, vamos a ver que hablamos ya un poco de la parte de la traición y la venganza de Cersei. ¿Qué había pasado? Pues el Cid obviamente se sentía orgulloso de que sus hijas se casaran con unos infantes, ¿no? Porque eso iba a generar también que su estatus social de ellas creciera, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que los esposos, como eran linajudos, o sea, no, nunca habían peleado, nunca habían usado armas, nada, eran bastante cobardes, ¿no? En cambio, el Cid, recordemos que el Cid era advenedizo, él se ganaba las cosas, ¿no? Con méritos propios, ¿no? Le gustaba conquistar, quedar bien, ¿no? Quedar bien. Entonces, es así que, pues, un día, dice que en Valencia se escapa, pues, un león. Y el Cid le dice a sus yernos que vayan, que capturen el león, ¿no? Y en lugar de ellos, pues, hacer caso, se esconde. No, no, nunca, a pesar que los llamaron y todo, lo buscaron, no lo encontraron, se escondieron. Entonces, quien tuvo que enfrentar la situación ahí fue el Cid. El Cid dice que con solamente mirar al león, lo llegó a domar, lo domó al león. Y el león se metió a su jaula tranquilo, ¿no? Y eso pues comenzó a generar, como se dice, un cuchicheo, pues, ¿no? Entre las personas porque decían, mira, pues, ¿no? Los yernos del Cid no pelean, no son valientes, son cobardes, ¿no? Eso no es todo, porque ya había habido un antecedente anterior que se dio en el segundo cantar, que fue pues que aquí el Cid también va a ganar su segunda espada, que es la espada la tizona. Como el Cid ya estaba perdonado y todo lo demás, ¿ya? Y ya sabía que tenía a sus yernos, va a aparecer el rey de Valencia, que en este caso era pues el musulmán Búcar de Marruecos, ¿ya? Él quería reconquistar Valencia, como sea lo quería reconquistar, pero el Cid lo derrota, pues, ¿no? Lo derrota. Él quería aprovechar justamente que el Cid estaba en lo suyo, pues, ¿no? Todavía había perdido un poco esa visión de Valencia, ¿no? Entonces, como sea, quería él reconquistar, ¿no? Entonces, pensó que con esta debilidad de que ya había sido perdonado y todo, iba a poder hacerlo, pero no, el Cid lo gana. Pero justo cuando se da esta guerra, ya con el rey de Marruecos, Búcar, también sus yernos no pelearon, se escondieron, decidieron no ser partícipes de esta guerra. Entonces, imagínense, tenemos este antecedente de que no pelearon con el rey Búcar, y además de eso no quisieron capturar al león, ya pues esto generó, como se dice, una deshonra, pues, ¿no? Porque era como que el Cid, que era un hombre valeroso, que peleaba, que luchaba, ¿no? Tener yernos que son unos cobardes, esto, esto fue mal visto, pues, ¿no? Entonces, como ellos eran bastante pedantes, igual que su tío, ellos no querían, ellos se sentían que todos los demás eran de clase inferior. Ellos dijeron, no es posible. El Cid nos ha permitido que nos humille. Eso es lo que ellos decían. El Cid está permitiendo nuestras humillaciones, entonces nosotros nos vamos a vengar. ¿Qué hacen? Deciden acercarse al Cid y le dicen, pues, que van a irse con sus esposas, es decir, con sus hijas, se van a ir, pues, a regresar otra vez a Carrión, ¿no? Entonces el Cid lo que hace es darles todo. Inclusive le da lo más importante que un hombre le puede dar a otro hombre, que son sus espadas, ¿no? El Cid le da la colada y le da la tizona para que se protejan del camino, para que cuiden a sus hijas, ¿no? Y además de eso, pues, le da oro, le da caballos, todo lo que necesitarían ellos para estar bien y sobrevivir, ¿no? Entonces él sí, feliz y contento, pues, de que por fin se van a ir, sus hijas van a conocer el pueblo de ellos, ¿no? Van a regresar. Entonces le da todo lo que necesitaba. Sin embargo, ellos se adelantan al camino porque también estaban yendo con otros hombres que el cielo los había puesto para protegerlos del camino. Se adelantan el camino y dice que dijeron que les dejaran un tiempo a solas con sus
esposas, ¿no? Entonces introdujeron a sus esposas a un bosque, las amarraron y las comenzaron a azotar, al punto de dejarlas ya prácticamente casi muertas, ¿no? Dice que mientras que las azotaban, pues las hijas preguntaban por qué, qué habían hecho ellas para recibir ese castigo. Ellas habían sido solamente buenas esposas, habían hecho caso pues a sus maridos, habían hecho caso a sus padres, entonces no entendían. Y ellos se desquitaban toda su furia, pues, ¿no? Ahí vemos también otro acto de cobardía por parte de los infantes de Carrión. Entonces, los hombres, dice que como vieron tirados ahí ciertos botines, ciertos regalos que el Cid le había dejado, lo habían visto pues por el bosque, decidieron entrar y ahí se encontraron con la imagen de las hijas del Cid, pues tiradas, casi muertas, pues, ¿no? Entonces ellos la regresan donde estaba el Cid y el Cid se molesta, pues, ¿no? Diciendo por qué lo habían traicionado así, por qué le habían hecho eso a sus hijas, ¿no? Y es así que le pide al rey Alfonso, pues, que por favor le devuelva la justicia y la honra a sus hijas, ¿no? Que ellas no se merecían este castigo. ¿Qué sucede entonces? Aquí se van a realizar las famosas Cortes de Toledo, ya en las cuales, pues, cada uno de ellos expone, ¿no? El por qué había pasado, ¿no? Ellos, por un lado, los infantes de Carrión dijeron, pues, que se sintieron humillados, ¿no? Que en este caso el Cid había provocado esta humillación, que ellos se creerían hombres superiores, ¿no? Y es así pues que poco a poco van generando este espacio, ¿no? Ahora, después de ello, aparece pues, se define lo siguiente, pues, ¿no? Aparecen dos hombres del Cid y aparecen los infantes de Carrión, ¿no? ¿Cuál era la idea? Que estos dos se peleen y el que gane pues iba a generar la honra pues a las hijas del Cid o no. Obviamente, como ustedes saben, por los infantes de Carrión no peleaban, pues ganaron los hombres del Cid. Ellos fueron los que ganaron, ¿no? Entonces, lo que hicieron para castigarlos a los infantes de Carrión fue desterrarlo del lugar y tener que devolverle al Cid absolutamente todo lo que él les había dado, ¿no? Les devolvió, pues, el oro, los caballos, ¿no? Y se fueron sin nada se regresaron a Castilla. No, perdón, ya no pudieron regresar a Castilla. Sin nada se tuvieron que buscar un lugar donde los acepten, ¿no? Se fueron de Castilla. Entonces, para esto dice que aparecen luego dos mensajeros, que eran Navarra y Aragón. Navarra y Aragón eran admiradores del Cid. Dice que ellos estaban, pues, o sea, era como que no podían creerlo, veían como un hombre súper especial, ¿no? Porque decían, ¿cómo este hombre, sin tener nada, ha logrado tantas cosas, ¿no? Ser inclusive el que gobierna Valencia, ¿no? Y es así que ellos por eso estaban gustosos de poder casarse con sus hijas, por eso piden su mano, ¿no? Entonces el Cid, al ver que eran hombres buenos y también que tenían un buen linaje, pues les permite la mano a sus hijas y al final pues tienen, como se dice, un matrimonio feliz y contento, ¿no? Y es así que va a acabar pues el poema del mío Cid. ¿Cuál es el tema central aquí? De este poema tenemos pues el destierro y la recuperación de la honra del Cid. Recuerden que el Cid lo que hace, pues toda esta aventura que vive es justamente por eso, para recuperar su honra, ¿no? Ante el rey Alfonso, demostrarle que él era inocente de todo lo que se le acusaba. Tenemos en subtemas pues el ascenso social por méritos de guerra. Recuerden que esto sucede con los pues nobles advenedizos, como vemos en el caso del Cid, ¿no? Segundo, la pugna, ¿no? Como justo les decía inicialmente, siempre iba a haber peleas entre la nobleza linajuda con la benediza, ¿no? Por otro lado, tenemos la Guerra Santa, pues que como hemos visto algunos espacios en el poema, vamos a ver el enfrentamiento, pues, entre parte del Cid con los que vienen a ser, con algunos, pues, visigodos, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto con los de Marruecos, ¿no? ¿Por qué? Porque él buscaba recuperar las tierras para su rey, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la Guerra Santa como tal. Los cristianos, que recuerden que los cristianos vienen a ser, pues en este caso el Cid, contra los
eh, los invasores, pues, ¿no? El amor familiar, obviamente, porque vemos que el Cid buscaba siempre que sus hijas pues tengan un final feliz, que sus hijas tengan un matrimonio que las ayude, no que las quieran, pero que además de eso hablamos de esa estabilidad, ¿no? Que le puedan dar sus esposos. Y bueno, la venganza, que es lo que hemos podido encontrar los infantes de Carrión con el hecho de pues azotarlas, ¿no? Y bueno, el Cid pues a través de la fuente de Corpe buscaba justamente esta solución. Ahora, en el caso del poema de Miocid, es una obra anónima, tengamos en cuenta esto, es una obra anónima y además, pues, según Perabat, fue el que escribió el manuscrito más antiguo en el año de 1307. ¿Qué pasaba, chicos? Lo que pasa, en esa época estaba la existencia de los famosos juglares. Los juglares eran pues aquellos observadores de guerra. Ellos iban a todas las plazas y comenzaban a contar, ¿no? Los acontecimientos que vivían los héroes. Desde obviamente hay un poco de subjetividad y exageración en algunas veces. Entonces se dice que Pere Abad escuchó, ¿no? Escuchó estas historias del Cid y lo que hizo fue generar un manuscrito de ello, ¿no? Que es lo que hoy en día conocemos. Ahora, también tenemos la posición de Menéndez Pidal, que dice que en realidad esta obra ha sido compuesta de forma oral por dos juglares, ¿no? En el año de 1110 y el otro en el año de 1140, ¿no? Que cada, obviamente, como les digo, ¿no? Cada juglar tenía su postura de cómo había visto las cosas, ¿no? Contaba sus hechos desde su perspectiva y pues eso fue la unión de estas dos historias, pues, ¿no? Ok, ahora, ¿qué rasgos formales vamos a encontrar en el poema del Miocid? Uno que es de género épico, ya sabemos que es épico porque habla de las hazañas de un héroe, especie de cantar de gesta por los mismos cantares que hemos visto que está estructurado. Estructura tres cantares, métrica irregular, es decir, que acá no hablamos de una cantidad exacta de sílabas, ¿no? Había poemas que podían tener pues 10, otros podían tener 20, ¿no? No había un número definido como quizás lo hacían los poemas anteriores, ¿no? En la época antigua. Rima asonante o imperfecta. ¿Qué quiere decir? Normalmente, por ejemplo, cuando escuchamos el término poema, decimos, ¿no? Que tiene que terminar, ¿no? Si el primer verso termina en ma, el segundo verso también tiene que terminar en ma, ¿no? Eso lo llamamos una rima perfecta, ¿no? En cambio, en el cantar de Miocid no vamos a encontrar eso, ¿no? Vamos a encontrar que es todo lo contrario, ¿no? Son rimas disparejas, ¿no? Por ejemplo, uno puede terminar con ma, el otro bajo puede terminar con pa, ¿no? O el de abajo puede terminar con na. Entonces no hay esa rima perfecta. ¿Listos? Ahora, ya terminando con el Cid, vamos a pasar al siglo de oro español. ¿Por qué se dice siglo de oro español? Porque recuerden que es la época más importante de España, donde va a recibir pues mayor, como se dice, riqueza pues cultural, económica. Aquí se va a dar un evento muy importante que es el descubrimiento de América, ¿no? Ustedes saben que con el descubrimiento de América lo que se va generando es la expansión de Europa, ¿no? Y pues el poder enriquecerse también España. Entonces, el siglo de oro español es la etapa de esplendor cultural y literario. Acá tenemos dos aspectos, el Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. Como bien la palabra dice renacer, ¿qué pasa? En la edad medieval, ¿quién era primero? Era Dios, por eso se hablaba del teocentrismo, ¿verdad? En cambio, en el Renacimiento vamos a hablar del antropocentrismo, es decir, quien se va a poner ahí primero va a ser el hombre, ¿no? El hombre va a ser el centro de todo. Ahora, recordemos que el Renacimiento surge en Italia, ¿sí? Surge en Italia, pero son los españoles, pues, quien hace más esta expansión, ¿no? Lo que se podría decir que hacen más conocido este hecho del Renacimiento. Tenemos aquí, por ejemplo, Églogas de Garcilaso de la Vega y La vida de Lazarillo de Torres, ¿no? Por otro lado, tenemos el barroco, ya el barroco que hablábamos de la complejidad formal, el uso bastante cargado de metáforas del hiperbatón, ¿no? Ahora,
Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que es, pues, un poco el cómo tú vives, ¿no? El qué estás dejando, ¿no? Que la vida es corta, ¿no? Cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces, esos temas eran lo que hablaban, ¿no? La efemeridad de la vida, de cómo no tenemos esa chispa todavía de locura, ¿no? De cómo estamos viviendo nuestra existencia. Entonces, eso se encarga el barro. Por eso que en el caso del Renacimiento vamos a ver algunos temas. El primero es el amor, pues, ¿no? El cual habla del reflejo de la belleza absoluta y cual contribuye a la armonía del universo. Cuando hablamos de este tópico del amor, es como que el hombre, por ejemplo, ¿no? Nosotros necesitamos amor, eso es lo que decían los renacentistas. El hombre necesita amor, ¿no? Qué triste sería que un hombre muera, ¿no? Y que nunca haya amado o nunca se haya sentido amado, ¿no? Y ojo, no solamente hablamos de un amor de pareja, ¿ah? Sino que estamos hablando pues de un amor a tu familia, un amor cortés, un amor puro, que puede ser también a la familia, a tu pareja, a la misma naturaleza, ¿no? Porque ahí el amor dice que es el que impulsa al hombre, pues, ¿no? Y por otro lado tenemos el tema del destino, pues, ¿no? Que recuerden que se decía, por ejemplo, en la medieval, ¿no? Si te morías o si te enfermabas, era porque Dios lo quería, pues, ¿no? Así es tu destino está escrito y así va a quedar, pues, ¿no? En cambio, en el Renacimiento se dice, no, aquí ya no es así, sino es el hombre quien puede luchar, puede enfrentar ese destino, ¿no? Como vemos, hemos visto pues en el caso de la vida de sueño, ¿no? Vemos ahí que él cuando nace le dijeron pues que iba a ser un salvaje, que iba a matar a su mamá, ¿no? Entonces por eso que el rey, para evitarse eso, lo encierra, ¿cierto? Lo encierra. Pero vamos viendo de que en realidad, si él lo hubiera criado, si él lo hubiera enseñado a amar, si él lo hubiera querido, hubiera sido un buen rey, ¿no? Pero todo lo contrario, se volvió salvaje, se volvió todo lo que dijo el oráculo, porque no le dieron tampoco las herramientas, ¿no? Entonces ahí el rey reflexiona, ¿no? Al final de la historia de la vida, el Señor reflexiona y dice, bueno, sí, ¿no? Capaz no es todo lo que está escrito, ¿no? Sino que sí puede haber un cambio en el destino del hombre, ¿no? Entonces se habla mucho de este enfrentamiento. En el caso del Carpe Diem, que se habla del aproveche el día, vemos que hay muchos jóvenes que a veces escogen estos nombres, por ejemplo, para sus promociones, ¿no? Gozar el día, ¿no? ¿Qué dice? Pues, ¿no? Que el hombre tiene que gozar su juventud, ¿no? Recuerden que la juventud es la parte más importante del hombre, es el que de todas maneras, pues, eh, como se dice, la belleza está ahí, ¿no? En donde el hombre está más fuerte, está más hábil, más ágil. Entonces, dice, pues, ¿no? El goce de la juventud y la belleza corporal. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Garcilaso de la Vega, él hablaba mucho de estos aspectos, ¿no? En su soneto 23. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, ¿no? ¿Quién es vuestra alegre primavera? Obviamente viene a ser la juventud, ¿no? Antes que el tiempo cubra de nieve la hermosa cumbre. ¿Qué viene a ser la cumbre? Esta parte, ¿no? Dice antes que se cubra todo esto de nieve. Entonces tiene que decir, agarremos, aprovechemos esta juventud antes que nuestros cabellos se vuelvan blancos, porque ya cuando uno está viejito, pues ya no puede hacer las mismas cosas, ya no puede disfrutar mucho la vida como quizás lo pudo haber gozado en su juventud, ¿no? Entonces ahí se habla mucho de esta parte en el Carpe Diem. En el caso de Beatus Ille, es dichoso aquel, ¿no? Que se habla más que nada del anhelo de la vida sosegada y sencilla, ¿no? La armonía con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, que hay una obra que habla de ello, ¿no? Oda a la vida retirada, ¿no? Que dice, pues, ¿no? Que el hombre vive mejor en el campo, porque es como que el hombre se introduce con esa armonía del campo, ¿no? Es como que tú sientes esa tranquilidad, esa paz en el campo. En cambio, cuando estamos, por ejemplo, en la ciudad, estamos acostumbrados al bullicio, vivir la rutina, ¿no? Pero a veces olvidamos lo esencial, ¿no? Que es disfrutar la vida. Entonces, por eso dice, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y que sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Que habla de ello, ¿no? Es mejor la vida en el campo, en la naturaleza, ¿no? Que el que huye del mundanal ruido, ¿no? Mundanal ruido viene a ser la parte de la ciudad.
¿no? Y acá dice, pues, ¿no? O monte, o fuente, o río, o secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, vuestro alma a reposo, ¿no? Huyo de aqueste mar tempestuoso. Mar tempestuoso, ¿qué viene a ser? Pues la ciudad, ¿no? Es como que buscamos huir, ¿no? Y buscamos tener nuestra alma reposada, ¿dónde? En la naturaleza, ¿no? Eso te lo va a dar la naturaleza. Luego tenemos el locus amoenus, que viene a ser el lugar ameno, que busca pues representar o describir el paisaje, ¿no? Como lo bello y armónico, ¿no? Es como que puede ayudar al hombre a teletransportarse a estos paisajes, ¿no? Buscaba la parte descriptiva de todo ello. Por ejemplo, dice, no corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles camina, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que se utilizan mucho los epítetos, ¿no? Aguas puras, aguas cristalinas, verde prado, sombra fresca, sombra lleno, ¿no? Entonces, busca justamente estas descripciones, ¿no? De cómo es el paisaje, ¿no? Como un lugar ameno. Y bueno, luego tenemos todo lo que viene a ser la parte de la narrativa renacentista, ¿no? Esta se va a caracterizar por la novela pícara, ya la novela picaresca. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son los pícaros? A veces decimos, no, el pícaro es aquel bandido, el travieso. Y sí, uno de los aspectos, pues, que se va a hablar aquí es de la presencia del pícaro, del antihéroe. ¿Pero por qué antihéroe? Porque normalmente cuando hablamos de un héroe, viene a ser una persona que pues lucha, ¿no? Lucha, vamos a hablar por las buenas acciones, lucha por los demás, es una persona respetada, es una persona que hace el bien. En cambio, vamos a hablar acá del pícaro, que va a ser una persona más bien maliciosa, va a ser una persona astuta, va a ser pues una persona que va a buscar no a veces hacer cosas buenas, ¿no? Va a ser una persona inmoral, puede ser también una persona amoral, ¿no? Recordamos que inmoral viene a ser aquel que sí conoce las cosas, pero a pesar de eso lo hace, y el amoral es que no lo conoce, pues no conoce la parte de la ética. Entonces, vemos a este personaje, ¿no? Que cumple con estas características que les acabo de dar, ¿no? Y, ¿pero por qué? Ah, ya, porque acá vamos a hablar de una tendencia realista. Una tendencia realista. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Recuerden que en la edad medieval se hablaba mucho de lo que era el teocentrismo, ¿no? De que como por ejemplo los clérigos, de cómo los curas, pues, ¿no? Hablamos de los escuderos que deben proteger pues al hombre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es como que en esta novela picaresca busca retratar la realidad de estos personajes, ¿no? Eh, Tenemos una novela acá importante, no sé si ustedes la habrán leído, que es El Lazarillo de Tormes, ¿no? En el cual se ve, por ejemplo, que Lazarillo era un niño eh, que, bueno, su mamá decide darlo a un ciego cuando él tenía 4 añitos, 4 o 5 añitos, ¿no? El ciego pues dijo que necesitaba un ayudante, que lo iba a alimentar, que lo iba a cuidar, y bueno, la señora era de bajos recursos, además de eso tenía otro hijo chiquitito, y por eso decide pues dárselo al Lazarillo, ¿no? Al ciego, perdón, al Lazarillo. Entonces, el ciego fue aquel que despierta, como se dice, esa picardía en este niño, en Lázaro. ¿Por qué? Porque, como todos saben, un niño es inocente, ¿no? Es inocente. Entonces, ¿qué hacía el ciego, no? Por ejemplo, le dijo, ¿no? A ver, acércate, le dice, a esa, acércate a esa piedra, le dice, ¿no? Vas a escuchar un ruido. Y Lázaro se acercó, dice, todo inocente, pobre. Y ahí el hombre lo que hace es golpear su cabeza contra, ¿no? Contra la roca. Y le dice, y se ríe. Y le dijo, cada vez que yo te diga algo, tú no vas a saber si está bien o está mal, ¿no? Entonces ahí Lázaro entendió. A golpes, pero llorando, pero entendió. Y dijo, no, yo no puedo dejar que este hombre me maltrate y me pegue, ¿no? Yo tengo que ser más vivo que él, ¿no? Entonces ahí
Ahí Lázaro perdió, como se dice, la inocencia de un niño, ¿no? Y se volvió, pues, vivo. Con la parte de la pregunta. Ya, a ver, ya está. Gracias, muchas gracias. A ver, voy a pasar aquí. Ok, bien. Tenemos lo que viene a ser el tópico primero del Carpe Diem. Recuerda que el Carpe Diem lo que busca es explicar, pues, el goce de la juventud y la belleza corporal, ¿no? O sea, como que recuerda que se hablaba mucho en la época del Renacimiento de cómo se vive, o sea, la vida es muy corta, no es muy efímera. Si te mueres mañana, por ejemplo, ¿qué es lo que te vas a llevar? ¿No? ¿Qué es lo que, este, cómo has vivido esta vida, ¿no? Entonces, eso habla uno, el carpe diem, ¿no? El goce de tu juventud, que tú aproveches esta juventud, que la disfrutes antes de llegar a la vejez, porque ya sabes que cuando estamos hablando de la vejez, ya dejas de hacer varias cosas, ¿no? Ya no lo vives como hubieras querido. En el caso del Beatus Ille, es el dichoso aquel, ¿no? El cual se habla del anhelo de una vida sosegada, de una vida tranquila, sencilla, en armonía con la naturaleza, ¿no? Por eso, por ejemplo, acá Fray Luis de León dice Oda de la vida retirada, ¿no? Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? O sea, es como que dice de que el hombre puede vivir, ¿no? Tener un alma de reposo, puede tener una vida tranquila viviendo en la naturaleza, ¿no? A diferencia del mundanal ruido, pues, que encontramos en la ciudad, ¿no? Debido a que recuerda que en esa época, pues, estamos hablando de una España que estaba expandiéndose, ¿no? Una España que estaba reordenándose, por lo mismo que estaban ellos en plena expansión. Entonces, ese es en el caso del Beatus Sille, y tenemos luego en el locus amoenus, que es en el lugar ameno, ¿no? El cual habla del paisaje, cómo se presenta este paisaje, ¿no? Busca la descripción del paisaje armónico y bello. Lo que buscábamos en el locus amoenus era como que generar en el lector estas imágenes sensoriales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Tú con solamente leer estos fragmentos, tú puedes teletransportarte al lugar, ¿no? Por eso ellos utilizaban mucho el epíteto, como puedes ver aquí, ¿no? Que dice, por ejemplo, corrientes, aguas puras, cristalinas, ¿no? Árboles que os estás mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno. Aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, ¿no? Por ejemplo, puras, tenemos acá cristalinas, que ayudan en esta descripción, ¿no? Tenemos verde prado, tenemos sombra fresca, tenemos sombra lleno. Entonces, el epíteto te va a ayudar a poder generar esta descripción detallada en el locus amoenus. Bien. A ver, ¿cuál es la preguntita? ¿Es la que está en la ficha, hijo? No es ¿cómo se llama? De un ciclo anterior. Ahí le Ah, envié en el chat. ya, vamos a analizar. Lea los siguientes versos de la Íloga 1 de Garcilaso de la Vega y luego identifique el tópico renacentista que se configura. Ya.
Te dice corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que hoy estás mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedras que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, con el pensamiento discurre por donde no hallaba, sino memorias llenas de alegría. Pero, por ejemplo, aquí es el locus amoenus, ¿verdad? Porque está haciendo una descripción de la naturaleza. ¿Tú piensas que es Beatus Sille? Sí, exacto, o sea, por eso resalté esas palabritas, pero es locus amenus. Ujú. Pero mira, recuerda que el Beatus Sille hace hincapié mucho a lo que es la vida del hombre, ya la vida retirada, o sea, como que el hombre se retire de la ciudad para vivir en la armonía de la naturaleza, ¿no? Pero acá dice, yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. En el caso, te vas a dar cuenta que en el Beatus Sille hace mucho esta comparación con la ciudad, ¿ya? Acá, por ejemplo, si tú te das cuenta en esta parte de aquí de la Oda Vida Retirada, hace una comparación de la vida natural con el de la ciudad, ¿no? Por eso dice, qué descansada vida de la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda que por donde han ido los pocos sabios que el mundo han sido. O sea, es como que las personas que han escogido este estilo de vida son las consideradas como que las sabias, ¿no? Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro alma reposo, huyo que aqueste mar tempestuoso. Ahora, otra característica que también te vas a dar cuenta en el Beatus Sille es que no hay una descripción exacta de la naturaleza como sí lo hay en el Locus Amenus. Si te percatas, en el Locus Amenus sí se da esta comparación o sea, esta descripción más exacta de la naturaleza. En el caso del Beatus Sille no. Más que nada se hace la comparación del que vive en la ciudad con el campo y además de eso no hay una descripción detallada de la parte de la naturaleza. Por eso la respuesta de aquí, si nos tomamos en cuenta, habla más de la descripción y no hay tanto esta comparación con la ciudad. Por eso la respuesta es la C. No sé si me dejé entender, hijo. Sí, profesora, entonces cuando vea alguna pregunta similar en la que vea, por ejemplo, más descripciones, ¿no? De lo que es la naturaleza, la belleza, lo relaciono más con el locus amenus en lugar del Beatus Sille, por más que vea algún fragmentito que me pueda hacer dudar, ¿no? Así, Claro, por muy pequeñito que sea. ajá, además que dice anhelo a la vida, porque normalmente en esa época del Renacimiento, pues veíamos que más bien el hombre buscaba ir al campo, ¿no? Porque ahí se encontraba, como se dice, la parte de la naturaleza, ¿no? Y habla, pues, ¿no? De un poco de esta comparación de lo que se encuentra en la ciudad a lo que se va a encontrar en la naturaleza, ¿no? Se va a lograr, en el Beato Sille busca eso, ese logro, ¿no? Esa diferenciación entre estos dos mundos, como se dice, ¿ok? Eso es importante que tengas en cuenta. Ok, Ok, profesor. ¿alguna duda adicional? ¿Algún tópico adicional? Igual tengo aquí algunas preguntitas como para trabajar ella. A ver, vamos a ver cómo nos va. He traído unas preguntas por acá para ustedes a ver cómo nos va. A ver, chicos, vamos a practicar un poco con todas las preguntas de la semana 5, ¿ya? A ver cómo nos está yendo con estos temas. A ver, dice, en la segunda parte del poema del Miocid, El cantar de las bodas de las hijas del Cid, se relata la conquista de la ciudad y la región de Valencia en un periodo de 3 años. Mediante las estrategias de Rodrigo Díaz de Vivar, el protagonista, este acontecimiento representa en el trama. A ver, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? La E.
Ujú, muy bien. En este caso sería la E. Claro, porque recuerda que el Cid lo que quería era, ¿no? Ascender, o sea, mostrar su inocencia a través de dándole pues algunos objetos al rey Alfonso, ¿no? Como por ejemplo tierras, como caballos, oro. Entonces, él al tomar Valencia, vemos su ascenso, ¿no? Cómo se va volviendo un hombre poderoso gracias a sus hazañas y también a sus méritos de guerra. Bien, continuamos. Dice, Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Este verso repetido en el poema aparece al inicio de la narración cuando el Cid es injustamente desterrado por el rey Alfonso VI. ¿Qué expresa el enunciado con respecto a la figura del Cid? La D. En este caso tenemos la D. Claro, porque dice vasallo, o sea que ha sido un buen trabajador para el reino, pero no fue un buen señor, ¿no? O sea, es como que su virtud se ve limitada simplemente por el poder real, ¿no? Ojo que no habla de señor como se dice, ¿no? Llamando a una persona, no, sino habla del señor respecto a lo que viene a ser el linaje que tenía la persona, ¿no? Recuerda que uno de los temas uno de los subtemas, perdón, que se habla del Cantar de Miocide es sobre las peleas, ¿no? Entre el linaje, entre los nobles linajudos y entre los nobles advenedizos, ¿no? Es como que, mira, el Cid, ¿no? Ha sido una persona que ha ganado el título de noble por los méritos, ¿no? De guerra, pero no sabes tú si ha sido criado, ¿no? Como buena persona, ¿no? Pero dice, qué buen vasallo, si hubiese sido un buen señor, ¿no? Como que no tiene él esa crianza que se espera que tengan los hombres corteses, ¿no? Entonces, por eso se habla que la alternativa es la D. A ver, durante el desarrollo del Cantar de Miocid se presentan los episodios de destierro, las conquistas del Cid y la afrenta de Corpes en las que las hijas del Cid son maltratadas por sus esposos, los infantes de Carrión. ¿Qué función cumple la afrenta de Corpes dentro de la estructura del poema? La C. Ujú, claro. En la frente de Corpes él se permite pues recuperar y consolidar su honra, ¿no? Con la corte de Toledo. Muy bien. A lo largo del poema, el Cid evita enfrentarse directamente con el rey, aunque ha sido desterrado injustamente. En vez de rebelarse, conquista territorios en nombre del rey y actúa con prudencia y mesura. ¿Qué visión de héroe se transmite a través de esta conducta? La D. Ya sería el caso la D. Muy bien. La de un caballero mesurado, que siempre va a ser prudente y fiel a su señor, ¿no? A pesar del destierro, él buscaba ganarle tierras a su reino. Hablamos de esa fidelidad que presentaba. Continuamos. A ver, dice, llora de los ojos, tanto como la zarza llora rocío en las mañanas de mayo. ¿Qué recurso estilístico predomina en este fragmento y qué propósito cumple?
A ver, recordamos figuras literarias, ¿eh? La B, ese tanto como. Ajá, tanto como, muy bien, acá está el nexo, como. Hablamos de comparación o símil, la comparación o símil. Muy bien, buscamos humanizar al personaje y conectar con el oyente. A ver, al final del poema, el Cid logra que el rey convoque una corte en Toledo, donde se juzga la afrenta de Corpes. Los infantes de Carrión son deshonrados públicamente y sus hijas se casan con los infantes de Navarra y Aragón. ¿Qué representa este desenlace en el marco de la narrativa épica? La C, Muy bien. Si bien es cierto, iniciamos la obra, pues no, con una injusticia. Al terminar vemos que por fin se da este equilibrio social y se da pues justicia por fin para el Cid, ¿no? Justicia que recibe no, no por lo que pasó inicialmente, pero sí por lo que sucedió con sus hijas, ¿no? Entonces ahí vemos que la respuesta es la C. A ver, en las novelas picarescas destaca la presencia de un personaje central al cual se le considera un quien al contrario de los protagonistas de la antigüedad está caracterizado por ser. la E, ¿Mm? Hablamos de un antihéroe, todo lo contrario, ¿no? Una de las características de la novela picaresca era pues mostrar a un personaje inmoral, ¿no? Un personaje bastante mentiroso, tramposo, ¿no? Debido a la realidad en la que vivía, pues, ¿no? En esa época se marginaba mucho a los pobres, ¿no? No se fijaba mucho en lo que sucedía. Entonces ahí la novela renacentista busca mostrar esa realidad, ¿no? Como el personaje como un antihéroe. profesora. A ver, sí. Una duda. Por ejemplo, aquí que tengo el libro de literatura de la pre Ujú. y lo estaba leyendo, ¿no? O sea, en la parte de las bodas de las hijas del signo, dice aquí, el rey pide al Cid que case a sus hijas con los infantes para elevar su honra. El Cid manifiesta su deseo de no querer casarlas, pero no se opone a la voluntad del rey. Esa partecita, o sea, el Cid no estaba de acuerdo al momento que el rey le dice que sus hijas quería casarlas con los infantes de Carrión. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Uno, las hijas del Cid, o sea, para el Cid sus hijas todavía no eran muy pequeñas. Recuerda que en esa época se casaban las mujeres a partir de los 14, 15 años. Entonces lo que el Cid esperaba pues era que sus hijas escojan a sus esposos, ¿no? Pero el rey le dice, pues no, mira, te estoy dando, como se dice el partido, que tus hijas no pueden perder, ¿no? Te estoy dando infantes, o sea, a nobles linajudos, ¿no? Y de esta manera vas a restaurar tu honra, ¿no? Casando a tus hijas con hombres del bien. Porque en esa época era como que, a ver, si tú cometías traición, nadie quería casarse con una persona por ejemplo, que haya sido traidor, ¿no? Menos con las hijas de un traidor, nadie se casaría. Entonces es como que el rey buscó esa solución, ¿no? Entonces Alicida al inicio dijo, no, bueno, todavía mis hijas son chiquitas, tan pequeñas, pero el rey dice, mira, ya tienen 15 años y te estoy dando, pues, ¿no? A estas personas para que puedan aceptar ese casamiento, ¿no? Entonces el Cid, perdón, dijo, bueno, es voluntad del rey, no puedo hacer más, ¿no? Tengo que aceptar lo que diga el rey, ¿no? Lo que dice el rey era como su amén para el Cid, ¿no? A eso se refiere con esta parte.
Ok, profesora. Ya está. A ver, continuamos. Acá ya lo habían puesto acá el anterior ciclo, la anterior clase. A ver, dice, marque verdadero o falso según la secuencia correcta de las características de la novela picaresca. A ver, ¿hablamos de la evidencia de una crítica social a través de la sátira y el humor? Sí. Claro, ¿no? Ellos buscaban de manera paradójica mostrar la realidad. Dos, documenta el estrato popular de la España del siglo XV. Sí. Seguro por el siglo. Estamos en el siglo XV. Si hablamos del No, 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 Renacimiento, no. hablamos del siglo XV. Hablamos del siglo XVI para adelante, ¿verdad? 16, 17. Entonces este sería No vi la falso. parte del siglo. Ah, sí, ten cuidado porque siempre en San Marcos por ahí nos confunden un poco con esta parte del siglo. Entonces te sugiero que coloques en tu libro o en tu boletín siempre los siglos marcados para que te des cuenta cuál fue en cada uno de ellos. ¿Ah? A ver, presenta al pícaro como un héroe opuesto al caballero, ¿verdadero o falso? Falso. Antihéroe. Claro, era un antihéroe, muy bien. Adopta un estilo poco realista en cuanto a su temática. Profesora, ¿cómo, o sea, un estilo poco realista? ¿A qué se refiere? Explíqueme esa partecita O antes. sea, que tiene un poco de romántico y también de lo real. Recuerda que en esa No. época estábamos hablando de la contrariedad de estos dos, ¿no? Y es todo lo contrario, más bien, recuerda, la novela picaresca tiene mucho la tendencia realista, ¿no? Quería mostrar o sea, la finalidad era mostrar la careta real, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lazarillo de Tormes, que fue la obra principal en la novela picaresca, Lazarillo va a tener bastantes amos, va a tener 7 amos, ¿no? Que se suponen que a ojos de la sociedad tienen que ser buenos, como por ejemplo el ciego, el clero, el cura, perdón, el escudero, ¿no? Por ejemplo, el cura, ¿qué hacía? ¿No? Recogía las monedas de las misas que él hacía y se lo quedaba para él, ¿no? No le daba de comer al Cid, se comía todo y le daba sobras. Entonces dicen, no, pero para la sociedad un clero no debe ser así. Entonces en la novela picaresca busca, a través del humor y la sátira, mostrar la realidad, ¿no? Ellos son así, pueden haber personas, pueden haber curas malos, pueden haber escuderos pobres, pueden haber ciegos, malos también, ¿no? No todo, no significa que por tener una discapacidad ya va a ser buena persona, ¿no? También pueden ser malos, ¿no? Entonces, busca mostrar esa realidad que no se hablaba en la época, ¿no? Por eso hablamos de esa tendencia realista. Entonces, acá tenemos que la alternativa va a ser la B. Ujú. El siguiente, a ver, dice, Profesora, una duda. En cuanto al examen de admisión, o sea, en el general, en el ordinario, ¿entra solo, al igual que la pre, solo las características de la novela picaresca o ahí sí entra como tal la obra de Lazarillo de Tormes? he visto que no lo están tomando en cuenta, ya, pero yo sí te sugiero que revises el Lazarillo de Tormes, porque he visto en preguntas de admisión que sí hacen, por ejemplo, ahorita hay una inclusive en el boletín, que justo con los chicos de los otros grupos lo estuvimos analizando, que era esta pregunta de acá, ¿no? Una de las finalidades principales de la novela picaresca es la crítica a la sociedad española del siglo XVI. Una muestra de ello, ese tipo de novelas tienden a en el caso de Lazarillo de Tormes se habla mucho de la exposición a la corrupción del clero. Y no solamente hablamos del clero, como te digo, vemos, o sea, de todos estos personajes que supuestamente son buenos para la sociedad, la verdadera cara que puede tener en la realidad, ¿no? Entonces, sí te sugiero que revises el Lazarillo de Tormes para que puedas hacer más esta relación con las características del Renacimiento, de la novela renacentista de picaresca. Ok, profesor. Con el siguiente, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Allá, a ver aquí, dice. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre.
¿Qué tópico renacentista se expresa en los versos citados? Carpe diem, dice vuestra Mm, alegre primavera, hace alusión a la juventud. así es. Y además acá también te dice, cubra de nieve la hermosa cumbre, ¿no? Cumbre viene a ser la parte superior, ¿no? De una montaña. En el caso del hombre, viene a ser esta parte. Antes que toda esta parte de aquí se cubra de nieve, o sea, que lleguen las canas, ¿no? Entonces aquí sería, pues, la C, carpe diem, como exhortación a disfrutar la juventud. Muy bien. Siguiente. En la poesía renacentista, el tópico locus amenus, lugar ameno, aparece con frecuencia en las églogas y sonetos. ¿Qué función cumple este tópico dentro del ideal estético del Renacimiento? La CEP. Ujú. Muy bien, como justamente te dije, una de las características del locus amenus es la parte descriptiva, ¿no? Entonces buscan este espacio idealizado donde se proyecta valores como la armonía y la belleza a través de la descripción. Bien, tenemos la C. A ver, continuamos. Fray Luis de León, en su Oda Vida Retirada, desarrolla una visión ideal de la existencia, lejos de los peligros y corrupciones de la corte o el bullicio urbano. ¿Qué tópico clásico sirve como base para esta visión de vida? Beatus Sille, la de ¿Mm? Muy bien, en alelo a esa vida tranquila, armoniosa, ¿no? Lejos de los peligros y la bulla. Ok, Beatus Siche. A ver, seguimos. A lo largo de la vida de Lazarillo de Tormes, el protagonista cambia de amo repetidamente, adaptándose a situaciones de miseria, engaño y abuso. Su capacidad de supervivencia depende más de la astucia que de la virtud. ¿Qué rasgo definitorio del pícaro se evidencia en esta conducta? la C. Claro. Ujú. Él tuvo que aprender a mentir, tuvo que aprender a hacer, a avivarse, porque lo contrario no podría sobrevivir, ¿no? Si no se iba a morir de hambre, el pobre muchacho. Ok, continuamos. La novela está escrita como una carta autobiográfica, que es parte de las características de novela picaresca, en las que Lázaro explica su vida desde la infancia hasta el momento actual, en que goza de una posición estable, aunque moralmente dudosa. ¿Qué función cumple esta estructura epistolar en la novela? Recuerda que cuando hablamos de epistolar viene a ser cartas, ¿no? Epístola es relación de las cartas. Entonces, ¿qué función cumple esta estructura? Profesora, una duda. ¿Agiográficas qué es? ¿Dónde está geográficos? En la E, con una palabrita así que está ahí. A geográficas hace referencia más que nada al aspecto de los gráficos, pero religiosos.
geográficas. Ujú. Más que nada es el conocimiento de los santos, ¿no? O sea, la A no es porque dice facilita la lectura científica como el protagonista, como héroe nacional, eso no tiene sentido, pues. Permite una visión objetiva de los hechos para evitar la crítica social. O sea, él no quiere evitarme, al contrario, más bien que quiere que se vea reflejado. Ujú. Presenta una confesión en la que el narrador justifica sus acciones para defender su honra. No me convence. Reproduce un formato oficial de denuncia ante autoridades judiciales. Mm, Imita el estilo de las biografías geográficas para ironizar sobre los santos. Eso puede A ver, ser mi... ¿mm? Cuando tú escribes una carta, por ejemplo, cuando has analizado las cuentas del joven Werther, ¿qué te has dado cuenta? Las cartas cómo son, son bastante subjetivas, ¿o no? Es como que el protagonista puede ir redactando lo que va sintiendo, ¿no? El por qué, cuáles son sus emociones, ¿no? Ahora, en el caso de Lazarillo de Tormes, vas a poder fijarte tú que él en cada carta va contando un poco el acontecimiento, es decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una parte del libro va a decir Lazarillo que robó pan. No, él dice yo robé pan, pero robé pan porque no comía hace 2 días, ¿no? Robé pan porque el viejo, o sea, por el ciego, este, porque el ciego no me dio de comer porque me castigó, ¿no? Entonces era como que él, a través de esta parte de la carta, explicaba el hecho malo que cometía, pero a la vez lo justificaba, ¿no? ¿Por qué lo hacía? ¿No? Entonces, cuando hablamos de la parte epistolar, hablamos del aspecto personal del protagonista, ¿no? Su explicación. Entonces, por eso acá la alternativa sería, ¿no? La parte de la C, ¿no? El narrador lo que buscaba aquí era justificar las acciones de por qué él robaba comida, por qué mentía, ¿no? Porque él se ponía a las calles, decía pues que no, que lo habían, ¿no? Que él trabajaba para un ciego, que lo que él recaudaba era para poder alimentar al ciego, ¿no? Cuando en realidad el ciego podía alimentarse solo, ¿no? Pero tenía que mentir para poder comer, pues, ¿no? Entonces, por eso te digo, en la novela renacentista se buscaba retratar la realidad muchas veces de la pobreza, de la gente pobre, ¿no? Y explicar el motivo por el que también lo hacía, pues, ¿no? Entonces, la carta ayuda a ello, ¿no? Ayuda a que el protagonista pueda desplayarse, pueda ir explicando a profundidad lo que siente y el motivo por el cual también reacciona ante esas situaciones. Bien, bien, hasta aquí, ¿alguna duda adicional? Sí, te escucho. No, no, no tengo ninguna duda. Bien. No sé si te gustaría que busquemos preguntas adicionales sobre algún Sí, tema en específico, sobre cuál te gustaría. a cualquiera que pueda entrar de las 5 semanas, ¿no? Porque eso es lo que va a venir en este primer examen. Sí, en lo que viene a ser la parte de maratón. Entonces, dame un momento, sí, voy a poner más preguntas. Ok. A ver, aquí tengo algunas preguntas de la semana 4. ¿Te acuerdas lo que trabajamos en la semana 4? La metamorfosis. También vemos el realismo de
Crimen y Castigo, ¿no? Dostoyevsky. A ver, vamos a ver cómo nos va con estas preguntas. Dice, es una característica de las novelas de Dostoyevsky. ¿Cuál sería la alternativa que marcarías aquí? La D. Dice la Aunque D. también tengo dudas con la C. Entre la C y la D. A ver, vamos a ver. Ajá. Ok. Porque ¿Qué fue? Dostoyevsky, o sea, él profundiza mucho en la personalidad de sus personajes y esas cosas. Mira, en realidad, justo lo que tú has dicho. Los realistas tenían, en general, tenían esta característica de describir minuciosamente la realidad, pero Dostoyevsky tenía una característica principal. Él hablaba mucho de la psicología del personaje, entonces ese era como que su sello personal, ¿no? El desarrollo de la novela psicológica. Entonces, una de sus características era una aguda observación de la mente humana. Si tuviera puesto una característica, la pregunta hubiera sido una característica del realismo, más se prestaba a la D. Pero acá te está especificando a Dostoyevsky. Entonces, Dostoyevsky es el padre de la novela psicológica. Entonces, la relación acá sería con la aguda observación en la mente humana. ¿Ok? A ver, vamos con la 2. Dice, la novela realista tenía como fin moral la denuncia de las costumbres desfasadas. Para ello, perdón, planteó. ¿Qué planteó la novela realista? La B. Claro, buscaba una crítica social. Recuerda que en esa época estaban con la revolución industrial y pues había mucha pobreza, ¿no? Y además de retratar la verdad, ¿no? Con la verosimilitud. Ok, a ver, veamos. 3. Con respecto a crimen y castigo, escribamos verdadero o falso. Podemos decir que es una tragedia compleja del realismo ruso. Hablamos de una tragedia. Profesora, por ejemplo, en estas preguntas así de verdadero y falso, por ejemplo, para resolverlo más rápido, por ejemplo, podría ir a los fragmentos que quizás estoy seguro, ¿no? Ir descartando claves también. Por También, ejemplo, sí, en la 2 dice, plantea la idea del amor como regeneración moral, es verdadero. muy bien, Dice, la culpa atormentada, la conciencia de Raskolnikov. Atormenta la conciencia de Raskolnikov, sí, verdadero también. ya, Expone la pobreza y demás problemas sociales, también verdadero. El amor prohibido propicia el suicidio de Sonia, no, no, falso. no hablamos de ningún suicidio, ¿no? Ujú, Entonces, a ver, no, sería la alternativa entonces. falso de las tres verdaderas, la D. Claro. Y además de eso, mira, no podemos decir que es una tragedia porque es una novela. Acuérdate, es una novela. Tragedia es más al género dramático, ¿verdad? Entonces acá estamos frente a lo que es novela. Entonces acá también sería por ello falso. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la D. A ver, 4. El realismo toma como base y literariamente consolidó La B.
En este caso sería la B. Claro, hablamos del positivismo, ¿no? De la creencia de que el hombre, pues, está mucho de moda el método científico. Entonces, ¿qué hacía el realista? Observaba y a partir de la observación iba haciendo su detalle, iba haciendo su posible hipótesis, ¿no? Y luego lo contrastaba con la realidad, ¿no? El positivismo acá bajaba mucho. Vamos en el caso de las 5. Los iniciadores de la literatura realista francesa son, ¿cuáles son los dos iniciadores de esta literatura realista francesa? En eso sí, ni luces, profesora. Esos personajes, no, esos nombres, perdón, no los recuerdo. Ok, tenemos aquí primero el que inicia todo fue Stendhal con la obra Rojo y Negro. Y después de Stendhal pasamos a Papagoriot, quien lo va a crear Balzac. Entonces acuérdate, ¿quiénes fueron los principales? Stendhal y Balzac. Inclusive está acá al inicio, mira, en este cuadro de acá, por ejemplo. Dice, ¿quiénes fueron los representantes, no? Tenemos a Stendhal y luego tenemos a Honoré de Balzac, ¿no? Ellos fueron los que iniciaron el realismo francés, ¿no? Y luego hablamos de Profesora, Flaubert y luego de Dostoyevsky. Sí, esos nombrecitos, por ejemplo, de los representantes, también entonces me los tengo que aprender. sí, es importante que reconozcas pues cómo ha ido iniciando. Estas preguntas que te estoy colocando aquí son preguntas de examen de admisión también anteriores, para que ustedes también vayan conociendo un poquito cuáles son el tipo de preguntas que pueden surgir. A ver, 6. Referente a la obra Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ah, pero esto de Madame Bovary no lo han analizado todavía ustedes, ¿no? Mejor pasamos a la siguiente, mejor, porque esta de aquí la puse, pero no la contabilizó la pre. A ver, 7. El realismo busca fundamentalmente y el contexto histórico y tuvo su origen en La B, la B o la D. A ver, en la este D, caso la D, es la D. la D, claro, el ambiente, detalladamente el ambiente social y se desarrolla en Francia, ¿no? En Francia, la D. Muy bien. 8. La novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky se desarrolla sobre dos planos, la trama policial y el conflicto psicológico. El personaje D contribuye con el nivel psicológico de Raskolnikov porque su presencia. La E, Ujú. Claro, recuerda que Sonia fue el que quebranta un poco esta idea del superhombre, ¿no? Porque él al inicio de la historia vamos a encontrar un Raskolnikov que decía, pues no, que la única mujer que iba a entender el por qué mataba a Ilona iba a ser Sonia, ¿no? Porque Sonia se prostituía por un bien, ¿no? Y él decía, yo estoy matando también por un bien, ¿no? Pero cuando conoce realmente a Sonia, se da con la sorpresa de que Sonia es una chica bastante buena y él comienza a decir, ¿no? Como una mujer tan buena, tan pura puede hacer estas cosas, ¿no? Y ahí
rompe un poco esta estructura mental que él tenía, ¿no? Entonces ella es la que cuestiona estas ideas de Raskolnikov y va a llevarla a la redención moral, ¿no? Al acercamiento al aspecto religioso. 9. Raskolnikov tiene derecho de estar por encima de la moral común porque se considera un... La C. Él se creía el hombre superior, ¿no? El complejo de superhombre de Kant se establecía. 10. Respecto al argumento de la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, determina con verdadero o falso los siguientes enunciados. A ver, veamos. El protagonista mata a una vieja usurera llamada Ilona Ivanov. Verdad. Eso es verdadero, muy bien. La joven Dunia se dedica a la prostitución para mantener a su familia. No, Dunia es su hermana, ¿verdad? La que Así se dedica a es, la prostitución es Sonia. Sonia. Ajá, muy bien. El personaje principal también asesina a Elisabetta, hermana de Ilona. Sí, verdad. Verdadero. Profesora, si es que Rodion Raskolnikov no hubiera matado a la hermana de la usurera, probablemente no se hubiera sentido así con tanto remordimiento, porque, o sea, él pensaba que hacía un bien, ¿no? O sea, comienza él a atormentarse porque mata a una persona inocente. Sí, y más aún porque Elisabetta era amiga de Sonia, ¿no? Y Sonia decía, han matado a mi amiga, ¿no? Y mi amiga que era tan buena, ella inclusive fue la que me regaló la Biblia, ¿no? Entonces como que por eso, ¿no? Raskolnikov se sintió culpa, la culpa fue mayor para él, ¿no? Y él dijo, ok, Sonia, en algún momento te voy a confesar quién fue quien mató a Elisabetta, ¿no? Y al final se lo dice, fui yo, ¿no? Y Sonia le dice, bueno, yo estoy segura que Elizabeth te hubiera podido perdonar porque todo está a manos de Dios, ¿no? Solo acércate a Dios. Entonces todo eso fue el que generó pues esta parte de la redención moral que se habla mucho de la obra, ¿no? A ver, finalmente Raskolnikov se entrega y deberá cumplir su condena. ¿Verdad? Verdadero. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. La C. Muy bien. 11. En una de las escenas de Crimen y Castigo, Sonia le pide a Raskolnikov que se arrepienta de su crimen y para ello le lee el pasaje de los Evangelios en el cual Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué tema de la obra se toca a través de la imagen del hombre resucitado? La E. Ujú. Claro, ¿no? Al entregarse él ya está la posibilidad de que después de cumplir su condena, pues pueda vivir una vida normal, tranquila, ¿no? 11. Yo necesitaba, ¿sabes? Entonces, y saberlo cuanto antes si yo era también un piojo, como todos, o un hombre. ¿Estaba facultado para transgredir la ley o no lo estaba? ¿Me atrevería a traspasar los límites y a aprender o no? ¿Era yo una criatura que tiembla o tenía derecho? El fragmento citado pertenece a Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. En él Raskolnikov se confiesa a Sonia y en su confesión devela un aspecto característico de su personalidad que es. Estoy entre la B y la C, pero creo que es la B. Recuerda que aquí hay un conflicto, porque él le dice, ¿no? Yo necesitaba,
yo necesitaba entonces saberlo cuando si yo era también un piojo, ¿no? Si él era parte de la sociedad como todos o un hombre, ¿no? O sea, él no sabía si... Recuerda que Raskolnikov ahí dice, no se justifica, yo he matado a esta mujer porque he hecho un bien a la humanidad, ¿no? Pero cuando ya conoce a Sonia y le confiesa, él dice, es que yo no sabía si realmente era un hombre común o era un superhombre, ¿no? Como que rompe esa creencia inicial que él tenía. Entonces aquí lo que se percibe más es esta parte del conflicto interno, ¿no? Que él estaba pasando, ¿no? Al inicio que él creía que sí tenía todo el derecho de serlo y ahora como que ya no sé si realmente soy el superhombre que creía, ¿no? Ahora me siento como que un hombre común más, ¿no? Ok, en esta parte del lado se dice, Raskolnikov se acercó a su lado derecho y pudo entrar sin que nadie lo viese. Al otro lado del carro había gente que disputaba. Oyó sus voces, pero ni nadie le vio a él, ni él vio a nadie. Algunas de las ventanas que daba al gran patio estaban abiertas, pero él no levantó la vista. No se atrevió. La escalera que conducía a casa de Elena Ivanov estaba a la derecha de la puerta. Raskolnikov se dirigió a ella y se detuvo con la mano en el corazón como si quisiera frenar sus latidos. Aseguró el hacha en el nudo corredizo, aguzó el oído y empezó a subir, paso a paso, sigilosamente. No había nadie. Las puertas estaban cerradas, pero al llegar al segundo piso, vio una abierta de par en par. Pertenecía a un departamento deshabitado en el que trabajaban unos pintores. Estos hombres ni siquiera vieron a Raskolnikov, pero él se detuvo un momento y se dijo, aunque hay dos pisos sobre este, habría sido preferible que no estuvieran aquí esos hombres. En el pasaje citado la novela Crimen y Castigo del novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, determina la alternativa correcta respecto al tipo de narrador. La C. La C. ¿Es un Sí. narrador protagonista? ¿Tú consideras que es un narrador protagonista o es un narrador omnisciente? Porque si hubiera sido un narrador protagonista, como hubiera dicho, ¿no? Yo me acerqué al lado derecho y pude entrar, ¿no? Sin que nadie me viese. Pero ahí no estamos hablando en primera persona. Entonces sería la... Ujú, claro, recuerda que para hablar de narrador protagonista tiene que estar la narración en primera persona, ¿no? Entonces acá hablamos de un narrador que es parte de todo, pero no está dentro de la narración, ¿no? No es parte de la narración, no es un personaje. Continuamos. El tema central de la obra La Metamorfosis es La E. la alienación del hombre moderno, ¿no? El hombre que ya solamente trabaja, trabaja, ya no ve la esencia más allá. Ok, muy bien. Seguimos. ¿Qué hecho origina el rechazo de Grete a la presencia de Gregorio en la metamorfosis? ¿Qué genera que Grete al inicio era buena, ¿no? Ayudaba a su hermano, le daba de comer, pero ¿qué genera que después ella misma también lo empiece a rechazar? La B. La huida de la criada en la casa. Ujú. A ver, recuerda que cuando Gregorio se transforma en insecto, su hermana lo apoyaba, pero había un temor que era
Uno, Gregorio ya no iba a ser el sostén de su hogar, porque Gregorio trabajaba prácticamente para mantener a su familia, pero ellos ya no querían perder otra fuente de ingreso, que era justamente la de sus inquilinos, ¿no? Entonces llegó un punto en que Grete comenzó a rechazar a su hermano porque decía, si te ven, vas a hacer que los inquilinos se vayan, ¿no? Que ya no quieran estar acá. Entonces, eso fue el punto de partida para que ella pueda comenzar a rechazarlo. Entonces, recuerda, cuando hablamos del hecho que origina el rechazo de Grete, va a ser, pues, la aparición de Gregorio ante los inquilinos, ¿no? Porque eso iba a ser la pérdida económica que iba a tener, ¿no? Sus padres y su familia en general, pues, ¿no? Vamos a ver la cara de la D. A ver, vamos con la siguiente. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre el argumento de la metamorfosis, novela de Frank Kafka. Luego de su mutación, Gregorio teme perder el amor de su familia. ¿Consideras que esto Sí, sería verdad o falso? Sí, sí. teme perder el amor de su familia. En realidad, Él no. temía No, primero perder su trabajo. así es. Cuando él se transforma, en lugar de pensar pues en su familia, ¿no? Él lo primero que piensa es, uy, ¿qué hago ahora, no? ¿Cómo voy a ir a trabajar, no? A ver, si me muevo por acá, si muevo mis pies por allá, quizás me puedo parar, ¿no? Ya, mire, si camino de acá hasta allá, ¿cuánto demoraré en llegar al trabajo? O sea, su primer pensamiento fue el trabajo, ¿no? Eso fue lo primero que le preocupó, no tanto el amor por su familia, ¿no? Sino el perder su trabajo. Nada que ver. Grete muestra una actitud solidaria cuando lleva alimentos al insecto. Ahí tengo una duda. Porque, o sea, en el inicio, o sea, Grete sí era amable, como se dice, con su hermano, ¿no? Después de que se transforma en insecto. Pero después él tiene como que cierto rechazo hacia él. Y durante, o sea, ese momento en el que él estaba ahí en ese cuarto encerrado, el que le llevaba el alimento no era, ¿cómo se llama? La empleada que ellos tenían. No, la empleada no le llega a entregar. O sea, al inicio, la única que pues ayuda a Gregorio, se podría decir la familia, fue Gretel, fue la única, pero después ella comenzó, por lo mismo que también sus papás, los comentarios que hacían los papás de Gregorio y todo lo demás, era pues que no, mira, ahora por convertirse en un insecto, ¿no? Ya no vamos a tener que comer, ¿no? Ya no vamos a poder vivir, ¿no? Entonces, fue como que punto de partida también para que Grete diga ya, ¿no? Tiene razón mis papás, ¿no? No debería a hacerle tanto caso o seguir ayudando, ¿no? Entonces, ya deja de ella darle de comida, ¿no? Por eso como que lo tienen a ellos encerradito y abandonado el pobre Gregorio en una habitación, ¿no? Y lo que hacían era arrojarle por ahí, ¿no? Las sobras, los desperdicios, ¿no? Pero quien al inicio pues muestra esta actitud solidaria es Grete, pues, ¿no? Al inicio. Entonces, por eso, por esa razón, si ponemos al inicio, debe ser la 2, ¿no? Solamente que acá me parece que la persona que hizo la pregunta le faltó especificar la parte temporal, ¿no? Debe colocar acá al inicio. Ujú. Ok, vamos con la 3. El padre se comporta agresivamente con su hijo y le arroja manzanas. Sí, incluso uno se le queda Claro, en la espalda. así es, fue que le generó la infección, ¿no? Muy bien. En el desenlace, Gregorio fallece abandonado en su habitación. Sí, también. Ujú. Entonces tenemos la 2, la 3 y la 4. Tenemos acá la C. Muy bien. A ver, vamos con la última pregunta. Dice, ay Dios, hijos entonces, qué cansada es la profesión que he elegido. Un día sí y otra también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes, cuidarse de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan. Nunca a ser verdaderamente cordiales y en que el corazón nunca pueda tener parte. Al diablo con todo.
De este fragmento de la Metamorfosis de Franz Kafka se deduce que el protagonista se siente La C, a ver, que también tengo con la A. con la A. A ver, claro, a ver, dice, vamos a ver, mira, qué cansada es la profesión, ya, que he elegido. Un día ha sido también, no, ya que está hablando del trabajo. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera, cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes, ¿no? Cuidarse los enlaces en los trenes, la comida mala y el que nunca pueda tener parte, ¿no? Ahora, ¿de qué habla, no? De un poco del cansancio, ¿no? De cómo él se siente. Entonces, claro, lo correcto sería aquí la A, pues, ¿no? Se siente extenuado debido a la rutina burocrática que lo que está haciendo es deshumanizarlo poco a poco a diario, ¿no? Lo está como que lo ha ido pues solamente dedicado al trabajo nada más, ¿no? Ya no piensa más allá, no tiene otra esencia de hombre, ¿no? Ya no disfruta su vida, solamente se dedica al trabajo. Entonces sería aquí la... Listo. Hasta aquí ya no vamos a quedar yo. ¿Alguna duda adicional con respecto al tema de Kafka? No, profesora, todo claro. Muchas gracias. No, de nada. Igual no sé cómo manejan en la pre, pero yo los días también lunes y viernes también traigo preguntas adicionales a ver si te acoplas al grupo para que también vayas practicando. Igual también me puedes dejar tus preguntas, hijo, para ir resolviéndolos también con los demás compañeros. ¿Bien? Profesora, los lunes y viernes, ¿verdad? El horario de usted es en la noche, ¿verdad? Sí, de Porque tengo 7 un a 8. horario aquí de 7 a 8. De 7 Ok, a 8. Ajá. Sí, también estoy en ese horario, hijo. ¿Bien? Ok, que ok, tengas profesora, un lindo muchas fin de gracias. semana. Cuídate, nos vemos.